Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Ustedes han estado inundando mis comentarios pidiendo este tipo de contenido. Y después de meses revisando envíos, finalmente encontré 3 historias que te harán pensarlo 2 veces antes de volver a deslizar a la derecha. No son las típicas historias incómodas de una primera cita. Son el tipo de encuentros que te harán cuestionar si esa foto de perfil perfecta no estará escondiendo algo mucho más oscuro detrás. Estoy hablando de situaciones donde una simple cita para tomar un café se convierte en una lucha por la supervivencia, donde los mensajes encantadores de alguien esconden intenciones que no tienen nada de románticas, y donde la persona que tienes enfrente en la cena podría no ser en absoluto quien dijo ser. Créeme, para cuando termine este video, entenderás por qué tantas personas están eliminando sus aplicaciones de citas por completo. Antes de sumergirnos en estos escenarios de pesadilla, quiero advertirte algo. Estas historias se ponen bastante intensas y son completamente reales. Las personas que me las compartieron vivieron experiencias que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Así que, si eres alguien que se asusta fácilmente o tienes pensado revisar tus apps de citas esta noche, quizás quieras guardar este video para cuando te sientas un poco más valiente. Lo que estoy a punto de contarte no es solo entretenimiento. Son advertencias reales sobre los peligros que acechan detrás de esas cuidadosamente elaboradas identidades en línea. Cada historia se vuelve progresivamente más perturbadora y la tercera, en particular, te dejará sin palabras. He estado haciendo este tipo de videos durante años y esta colección está entre las más escalofriantes que he recibido. Así que toma lo que necesites para sentirte cómodo. Asegúrate de que tus puertas estén cerradas y vamos a adentrarnos en estas 3 historias de terror sobre citas en línea que demuestran que, a veces, los monstruos más aterradores son los que se esconden a plena vista en la pantalla de tu teléfono. La primera historia viene de Sara, una profesional del marketing de 26 años que pensó haber encontrado al chico perfecto en una popular aplicación de citas. Su nombre era Marcus y todo en su perfil gritaba material de esposo, fotos profesionales, un trabajo en una empresa tecnológica, aficiones que coincidían perfectamente con las suyas. Habían estado intercambiando mensajes durante 2 semanas seguidas y sus conversaciones fluían como si se conocieran de toda la vida. Sara me contó que normalmente insistía en hacer videollamadas antes de conocer a alguien en persona, pero Marcus siempre tenía una excusa: que la cámara estaba rota, que estaba de viaje por trabajo, que estaba cuidando a su abuela enferma. Las explicaciones parecían lo suficientemente razonables, y sus mensajes eran tan atentos y entretenidos que decidió hacer una excepción solo esta vez. Acordaron encontrarse en una cafetería de moda en el centro un sábado por la tarde. Sara llegó unos minutos antes y tomó una mesa cerca de la ventana, desde donde tendría una vista clara de cualquiera que entrara. Le había enviado a Marcus una descripción de su atuendo, un suéter azul y jeans, y él le dijo que buscara a un hombre con chaqueta negra y un maletín de cuero. Pasaron 20 minutos y nadie que coincidiera con esa descripción apareció. Sara revisó su teléfono y vio un mensaje de Marcus disculpándose por el retraso debido al tráfico. 15 minutos más tarde finalmente vio a alguien acercándose a su mesa, pero no era el hombre de las fotos del perfil. La persona que se acercaba era al menos 20 años mayor de lo que las fotos sugerían, con cabello canoso y un rostro que no se parecía en nada a las imágenes que había estado viendo durante semanas. Sin embargo, llevaba la chaqueta negra y el maletín exactamente como había descrito. Sara sintió que el estómago se le hundía cuando él se sentó frente a ella con una sonrisa que le erizó la piel. Marcus, si es que ese era su verdadero nombre, actuó como si nada estuviera mal. Comenzó una conversación casual como si hubieran planeado ese encuentro durante meses, hablando de trabajo y preguntando por sus planes del fin de semana. Sara se quedó allí, en estado de shock.
tratando de procesar lo que estaba pasando mientras su mente buscaba posibles estrategias para escapar. Cuando finalmente pudo hablar, Sara lo enfrentó sobre las fotos. Fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo. La fachada amigable desapareció, sustituida por algo frío y calculador. Se inclinó hacia adelante y le dijo que debería sentirse halagada de que alguien como él quisiera pasar tiempo con ella. Con un tono apenas por encima de un susurro, le explicó que había estado observando sus perfiles en redes sociales durante semanas, aprendiendo sus rutinas y sus lugares favoritos. La sangre de Sara se heló cuando él comenzó a enumerar detalles de su vida que ella nunca le había contado. Su horario de trabajo, el gimnasio al que iba, la ruta que tomaba cuando paseaba a su perro. Sabía dónde vivía, qué coche conducía, incluso a qué hora solía llegar a casa después del trabajo. No era simplemente un hombre usando fotos falsas para conseguir citas. Era alguien que la había estado acosando mucho antes de que siquiera coincidieran en la aplicación. La cafetería de pronto se sintió como una trampa. Sara se dio cuenta de que había sido atraída allí bajo falsas promesas por alguien que sabía demasiado sobre su vida personal. Se excusó diciendo que iba al baño, pero en lugar de ir hacia la parte trasera, salió directamente por la puerta principal y no se detuvo hasta llegar a su coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el encendido. Al salir del estacionamiento, vio a Marcus parado en la ventana de la cafetería, observándola marcharse con esa misma sonrisa inquietante. Sara condujo directamente a la comisaría de policía, pero sin amenazas concretas o actividad ilegal. No pudieron hacer mucho más que tomar un reporte y aconsejarle que lo bloqueara en todas las plataformas. Pero la historia no terminó ahí. Durante las semanas siguientes, Sara notó el mismo coche estacionado en su calle en diferentes momentos del día. Alcanzaba a ver la silueta de alguien en el asiento del conductor, pero cada vez que intentaba acercarse para verlo mejor, el coche se marchaba. Sus amigos le decían que estaba paranoica, que probablemente solo estaba notando autos que siempre habían estado allí. Entonces empezaron a llegar los paquetes. Pequeños objetos dejados en la puerta de su casa sin remitente, una taza de café de la cafetería donde se habían reunido, un llavero con la figura de la raza de su perro, un libro de marketing con ciertos pasajes resaltados en amarillo. Cada entrega se sentía como un recordatorio de que alguien seguía observándola, siguiendo su rutina diaria. Sara terminó mudándose a otro apartamento al otro lado de la ciudad y eliminando todas sus redes sociales. Me dijo que incluso ahora, meses después, sigue mirando constantemente por encima del hombro y revisando 2 veces las cerraduras por la noche. Lo que iba a ser una simple cita para tomar un café se convirtió en una pesadilla de meses que cambió por completo su forma de ver las citas en línea y la seguridad personal. La segunda historia viene de Jake, un maestro de 29 años que creyó haber encontrado oro cuando hizo match con Elena en una aplicación de citas. El perfil de ella era exactamente lo que él buscaba: fotos hermosas, frases para iniciar conversaciones inteligentes y un trabajo como enfermera que demostraba que le importaba ayudar a las personas. Hablaron durante horas todas las noches durante casi un mes antes de decidir encontrarse para cenar en un restaurante que Jake había querido probar desde hacía tiempo. Elena sugirió que se encontraran directamente en el restaurante, ya que venía del trabajo y no quería que Jake tuviera que cruzar toda la ciudad para recogerla. Parecía una propuesta considerada y práctica, así que Jake aceptó sin pensarlo 2 veces. Llegó al restaurante a la hora acordada y fue llevado a su mesa, esperando ver entrar en cualquier momento a la mujer de las fotos. Pero cuando Elena finalmente llegó, Jake supo de inmediato que algo no estaba bien. Se parecía a la persona de las fotos, pero su comportamiento era completamente distinto al de la mujer cálida y divertida con la que había estado hablando durante semanas. Parecía nerviosa, revisaba constantemente su teléfono, apenas hacía contacto visual y respondía con frases cortas a sus preguntas. Jake intentó salvar la velada pidiendo vino y preguntándole sobre su trabajo en el hospital, pero las respuestas de Elena eran vagas y contradictorias. No recordaba detalles de las historias que le había contado por mensaje
y cuando él mencionaba conversaciones específicas que habían tenido, ella lo miraba con desconcierto, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. A mitad de la cena, Elena se excusó para ir al baño. Jake se quedó allí, intentando darle sentido a lo que estaba pasando, cuando notó que ella había dejado su teléfono sobre la mesa. La pantalla se encendió con un mensaje de texto, y lo que vio hizo que la sangre se le helara. El mensaje era de alguien llamado David y decía algo que cambiaría por completo el significado de toda la noche. Fase 2 en marcha. Se lo está creyendo por completo. Manténlo distraído mientras terminamos en su casa. Jake sintió que todo su mundo se volcaba al leer esas palabras en la pantalla del teléfono de Elena. Sus manos comenzaron a temblar mientras las implicaciones lo golpeaban como un tren. No se trataba solo de una mala cita o de que lo estuvieran engañando con fotos falsas. Era algo mucho más siniestro. Elena, o quien quiera que realmente fuera, formaba parte de algún tipo de plan elaborado, y mientras ella lo mantenía ocupado en el restaurante, otras personas estaban haciendo quién sabe qué en su apartamento. Su mente retrocedió a todas las conversaciones que habían tenido, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Ella le había hecho muchas preguntas sobre su situación de vivienda, su horario de trabajo, si vivía solo. Preguntas que en su momento parecían simple charla para conocerse, pero que ahora se sentían como un trabajo de recopilación de información. Jake se dio cuenta de que, sin querer, había dado a unos completos desconocidos un mapa completo de su vida, sus rutinas y, lo más importante, el momento exacto en que su apartamento estaría vacío. Elena volvió del baño, sentándose con esa misma energía nerviosa. Pero ahora Jake podía ver lo que realmente significaba. No estaba ansiosa por una primera cita. Estaba preocupada por llevar a cabo el plan mientras sus cómplices actuaban. Jake se obligó a actuar con normalidad, haciendo charla mientras su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar su próximo movimiento. No podía confrontarla directamente. Si esto era una operación organizada, no había forma de saber cuán peligrosas podían ser esas personas o qué harían si descubrían que su plan había sido expuesto. En cambio, Jake se excusó para ir al baño de hombres, sacando su teléfono en cuanto estuvo fuera de la vista de Elena. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de su vecina, rezando para que alguien contestara. La señora Chen, del apartamento contiguo, respondió al tercer timbrazo. Jake mantuvo la voz baja y casual, preguntando si había notado alguna actividad inusual cerca de su departamento. La respuesta de la mujer hizo que el estómago de Jake se encogiera aún más. Le dijo que había un camión de mudanza estacionado afuera de su edificio durante la última hora, con varios hombres entrando y saliendo, cargando cajas y muebles. Jake sintió que iba a vomitar. No solo lo estaban robando, estaban vaciando sistemáticamente todo su apartamento mientras él estaba cenando con la cómplice. Todo lo que poseía, todo por lo que había trabajado, estaba siendo cargado en un camión mientras él hablaba del clima y de planes para el fin de semana. Colgó y llamó inmediatamente a la policía, explicando la situación lo más rápido y discretamente posible. La operadora le dijo que los agentes ya estaban en camino a su edificio, ya que la señora Chen había llamado antes para reportar la actividad sospechosa. Le indicaron que se quedara donde estaba y mantuviera ocupada a Elena hasta que pudieran resolver la situación. Volver a la mesa fue el trayecto más largo de su vida. Jake se sentó, forzando una sonrisa mientras Elena seguía con su charla nerviosa sobre el trabajo y sus pasatiempos. Cada minuto se sentía eterno. El restaurante comenzó a sentirse irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla extraña en la que tenía que fingir que todo era normal, mientras su vida entera se desmoronaba en otro punto de la ciudad. Elena revisaba constantemente su teléfono, esperando claramente actualizaciones de sus cómplices. Cada vez que vibraba, Jake observaba su rostro buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el teléfono de Elena sonó. Contestó con un rápido «Hola», pero Jake pudo escuchar gritos al otro lado de la línea. El rostro de Elena palideció mientras escuchaba, y de repente se levantó de la mesa,
murmurando algo sobre una emergencia familiar antes de salir prácticamente corriendo del lugar. Jake se quedó sentado, solo, rodeado por los restos de una cena casi intacta, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su teléfono sonó unos minutos después. Era la policía. Habían arrestado a 3 hombres en su edificio, atrapándolos mientras cargaban las últimas de sus pertenencias en un camión de mudanza robado. Elena, cuyo verdadero nombre resultó ser Michelle, fue vista huyendo del restaurante y fue detenida a 2 calles de allí. Los agentes explicaron que se trataba de una estafa elaborada a través de aplicaciones de citas que habían estado investigando durante meses. El grupo creaba perfiles falsos, construía relaciones con las víctimas durante semanas o meses, y luego coordinaba robos mientras las mantenían distraídas en citas falsas. El caso de Jake era solo uno de docenas en investigación, con víctimas que habían perdido desde electrónicos y joyas hasta reliquias familiares y documentos importantes. Jake recuperó la mayor parte de sus pertenencias, aunque algunos artículos ya habían sido vendidos o estaban demasiado dañados para devolvérselos. Pero el impacto psicológico duró mucho más que la pérdida económica. Me dijo que durante meses después no podía quitarse de la cabeza la sensación de que cada conversación, cada interacción, podría ser parte de algún engaño más grande. La idea de que alguien pudiera fingir una personalidad completa durante semanas solo para robarlo, lo dejó cuestionando su capacidad para confiar en su propio juicio sobre las personas. Lo que más lo atormentaba era darse cuenta de lo fácilmente que había sido manipulado. Michelle había sido tan hábil interpretando el papel de la pareja perfecta que él nunca sospechó nada hasta que apareció ese mensaje de texto en su teléfono. Jake dijo que eso le hizo preguntarse cuántas otras interacciones en su vida podrían no ser lo que parecen. Cuántas personas podrían estar usando máscaras que él no puede ver a través de ellas. Ahora bien, si crees que las 2 primeras historias fueron inquietantes, espera a escuchar lo que le ocurrió a Lisa. Esta tercera historia lleva todo lo que hemos hablado a un nivel que todavía me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Lisa era una estudiante de posgrado de 24 años que se enorgullecía de ser cuidadosa con las citas en línea. Siempre se encontraba con las personas en lugares públicos, avisaba a sus amigas a dónde iba y confiaba en sus instintos cuando detectaba posibles señales de alerta. Había estado hablando con un chico llamado David durante unas 3 semanas. Su perfil mostraba que tenía 28 años, era fotógrafo, con una gran sonrisa e intereses que coincidían perfectamente con los de ella. Sus conversaciones eran interesantes, él parecía genuinamente interesado en conocerla, y cuando sugirió almorzar en una cafetería concurrida cerca de su universidad, Lisa se sintió completamente cómoda aceptando. El almuerzo fue incluso mejor de lo que esperaba. David era encantador, divertido y aún más atractivo en persona que en sus fotos. Contaba historias fascinantes sobre su trabajo como fotógrafo, hacía preguntas reflexivas sobre sus estudios y parecía exactamente el tipo de hombre que ella esperaba conocer. Cuando él propuso tomar un helado y pasear por el parque cercano después de almorzar, Lisa aceptó sin dudarlo. El parque estaba lleno de familias, corredores y parejas disfrutando de la hermosa tarde. Encontraron un banco tranquilo cerca de un pequeño estanque y continuaron su conversación mientras observaban a los patos nadar. David se comportaba como un caballero, respetuoso con su espacio personal y haciéndola reír con historias sobre sus viajes y experiencias laborales. Pero algo cambió. Mientras conversaban, Lisa notó que la atención de David se desviaba constantemente hacia otras personas en el parque. Al principio pensó que solo estaba observando a la gente, pero luego se dio cuenta de que se fijaba específicamente en mujeres que estaban solas, jóvenes corriendo sin compañía, madres empujando cochecitos sin pareja, estudiantes universitarias caminando solas con auriculares puestos. Lo que lo hacía más inquietante era la forma en que las observaba. Su expresión y su actitud cambiaban por completo cuando pasaba una mujer atractiva. El hombre atento y encantador desaparecía, y en su lugar aparecía alguien con una mirada intensa y depredadora que ponía a Lisa los pelos de punta. Seguía sus movimientos con la vista,
a veces girando la cabeza para mirarlas mucho después de que se hubieran alejado. Lisa trató de quitarse la creciente incomodidad, diciéndose que quizá estaba siendo paranoica. Pero entonces David hizo un comentario que la heló por dentro. Mientras una joven rubia pasaba corriendo frente a ellos, él se inclinó y susurró que parecía fácil de abordar y que tenía ojos confiados. La manera en que lo dijo, con un tono calculador y hambriento, hizo que Lisa comprendiera que no era una simple observación casual. Comenzó a prestarle más atención a su comportamiento, y lo que descubrió la dejó helada. David no estaba simplemente observando, estaba cazando. Cada comentario que hacía sobre las mujeres que pasaban era analítico, depredador. Señalaba cuáles estaban distraídas con el teléfono, cuáles parecían seguras de sí mismas y cuáles vulnerables, y qué rutas tomaban a través del parque. Lisa se sintió atrapada en ese banco, temerosa de hacer cualquier movimiento brusco que pudiera activar lo que se escondía bajo la fachada encantadora de David. Forzó una sonrisa y siguió asintiendo mientras su mente buscaba desesperadamente estrategias para escapar. El parque, que al llegar le había parecido seguro, ahora se sentía como un terreno de caza, y empezaba a sospechar que quizá ella no era la cita de David, sino su próximo objetivo. Cuando él sugirió que caminaran hacia una zona más profunda y tranquila del parque, Lisa supo que debía irse de inmediato. Inventó una excusa sobre tener que volver al campus para un grupo de estudio, pero la respuesta de David la heló aún más. Su actitud amistosa desapareció por completo mientras le decía que aún no habían terminado de hablar. No lo dijo como una petición. Lisa se levantó del banco, pero David le agarró la muñeca con una fuerza suficiente para dejarle marcas. La hizo sentarse de nuevo, manteniendo esa sonrisa inquietante, y le dijo que estaba siendo grosera por querer irse tan de repente. Había otras personas alrededor, familias con niños, parejas paseando a sus perros, pero David se colocó de manera que bloqueaba la vista de la mayoría sobre lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Lisa notó algo que le hizo comprender el peligro real en el que estaba. Mientras él le sujetaba la muñeca con una mano, la otra descansaba sobre lo que parecía ser una pequeña bolsa de cámara. Pero a través de una abertura en la cremallera, Lisa alcanzó a ver que no había equipo fotográfico dentro. Había cuerda, cinta adhesiva y lo que parecía ser un paño impregnado con algún tipo de sustancia química. Su formación como estudiante de psicología entró en acción, obligándola a mantener la calma mientras procesaba la realidad aterradora de su situación. No se trataba de una mala cita ni siquiera de un simple asalto. David había llegado preparado para algo mucho peor, y la forma en que había estado observando a otras mujeres sugería que ella no era su primera víctima. Lisa comenzó a hablar con voz firme, elogiando su trabajo de fotografía y pidiéndole ver más imágenes en su teléfono. El ego de David respondió a los halagos y aflojó un poco su agarre. Lisa aprovechó ese momento para buscar con la mirada ayuda en el parque, identificando a corredores o paseantes que estuvieran lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. Vio a una familia con niños pequeños preparando un picnic a unos 30 metros y tomó una decisión instantánea. Se levantó de golpe y les llamó con la mano libre, gritando que los conocía de algún lugar. La confusión en sus rostros era evidente, pero a Lisa no le importaba. Necesitaba testigos, personas que recordaran su cara si algo llegaba a suceder. La máscara de David cayó por completo. Tiró de ella con tanta fuerza que la hizo gritar, lo que provocó que varias personas miraran en su dirección. Esa atención era exactamente lo que Lisa buscaba. Aprovechó la distracción para soltarse y caminar rápidamente hacia la familia, disculpándose por la confusión mientras David se quedaba inmóvil en el banco. Su alivio duró poco. Cuando llegó junto a la familia y trató de explicar que estaba en peligro, miró hacia atrás y vio a David guardando sus cosas con movimientos rápidos y calculados. La mirada que le lanzó desde el otro lado del parque era puro odio, y Lisa entendió que acababa de convertirse en objetivo de lo que fuera que él tenía planeado. La familia tuvo la amabilidad de acompañarla hasta la salida del parque, pero cuando llegaron al camino principal, David había desaparecido. Lisa llamó a la policía desde la seguridad de un restaurante lleno de gente,
pero sin que hubiera un delito concreto que denunciar. Lo único que pudieron hacer fue tomar un informe y aconsejarle que tuviera cuidado. Esa noche Lisa hizo algo que probablemente le salvó la vida. En lugar de regresar a su apartamento, se quedó en casa de una amiga al otro lado de la ciudad. A eso de las 2 de la madrugada, su compañera de piso la llamó asustada. Alguien había intentado entrar en el apartamento, forzando ventanas y tratando de abrir la cerradura de la puerta principal. Cuando llegó la seguridad del campus, encontraron pruebas de que alguien había estado vigilando el edificio, incluyendo colillas y envoltorios de comida en los arbustos junto a la ventana de la habitación de Lisa. A la mañana siguiente, Lisa descubrió que el perfil de David en la aplicación había desaparecido por completo. Sus fotos, mensajes, todo, como si nunca hubiera existido. Pero la historia estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes comenzó a notar el mismo sedán oscuro aparcado en diferentes lugares del campus. Al principio pensó que era paranoia, hasta que otros estudiantes mencionaron haber visto el mismo coche en distintos estacionamientos y calles cercanas. La seguridad del campus tomó en serio su denuncia, especialmente después de encontrar el coche aparcado frente a la biblioteca donde Lisa estudiaba con frecuencia. Cuando se acercaron al vehículo, el conductor se marchó a toda velocidad, pero no antes de que las cámaras captaran lo suficiente de la matrícula para rastrearla hasta una empresa de alquiler de autos. La investigación reveló algo que todavía la persigue. El coche había sido alquilado con una identificación falsa, pero las cámaras de la oficina de alquiler mostraban claramente el rostro de David. Lo más perturbador fue lo que la policía descubrió al cruzar su imagen con reportes de personas desaparecidas en ciudades cercanas. 3 jóvenes con una descripción similar a la de Lisa habían desaparecido en los últimos 8 meses, todas después de conocer a hombres a través de aplicaciones de citas. La última vez que se vio a cada víctima fue en parques públicos o zonas naturales, lugares donde era fácil aislar a alguien sin ser visto. David nunca fue atrapado. A pesar de tener su foto y pruebas de su método, parecía haberse desvanecido por completo tras aquel día en el parque. Lisa dijo que lo que más la aterraba no era solo lo cerca que estuvo de convertirse en su próxima víctima, sino darse cuenta de lo meticulosamente que él había planeado todo. La personalidad encantadora, el lugar perfecto para la cita, incluso la bolsa con los materiales, todo calculado para ganarse su confianza antes de atacar. Se transfirió a otra universidad en otro estado, pero la experiencia cambió algo fundamental en su forma de ver el mundo. Ahora cada conversación amistosa con un desconocido le parece potencialmente peligrosa. Cada perfil en una app podría ser una mentira cuidadosamente elaborada para atraer víctimas. Lo que hace esta historia aún más escalofriante es que la policía cree que David sigue ahí afuera, probablemente usando otros nombres y fotos, pero repitiendo el mismo patrón. El caso de Lisa fue añadido a una base de datos federal que rastrea crímenes similares, y los investigadores piensan que podría haber decenas de víctimas en varios estados que nunca lograron escapar como ella. El detective que llevó el caso le dijo algo que todavía le provoca pesadillas, que basándose en los objetos encontrados en la bolsa de David y en la forma en que estudiaba a otras mujeres, creían que ella lo interrumpió justo cuando estaba seleccionando a su próxima víctima. Si no hubiera notado su comportamiento y buscado ayuda, probablemente hoy sería otra estadística más y no una sobreviviente con una historia que contar. Estas 3 historias representan solo una pequeña fracción de las situaciones peligrosas que las personas encuentran cada día a través de las citas en línea. Lo que las hace particularmente aterradoras es lo normales que parecían al principio. Sara pensó que iba a conocer a un profesional exitoso para tomar un café. Jake creyó haber encontrado a alguien con intereses y valores en común. Lisa se sintió segura al reunirse con David en un lugar público y concurrido a plena luz del día. En cada caso, los depredadores habían pasado semanas ganando confianza, creando una personalidad perfecta y aprendiendo todo lo posible sobre sus objetivos antes de actuar. Sabían que la clave para un engaño exitoso era la paciencia y la atención al detalle. Conocían exactamente qué quería escuchar su víctima y cómo presentarse como la pareja ideal. Pero hay algo que quiero que recuerdes de estas historias.
En cada una hubo señales de advertencia de que algo no estaba bien. Sara notó que era extraño que Marcus nunca quisiera hacer videollamadas. Jake percibió que el comportamiento de Elena no coincidía con la personalidad que había mostrado en los mensajes. Lisa detectó la mirada depredadora de David hacia otras mujeres en el parque. El problema es que, cuando queremos que algo funcione, cuando creemos que por fin encontramos a alguien especial, es fácil ignorar esas pequeñas señales o justificarlas. Nos decimos que estamos exagerando o siendo paranoicos, pero a veces, esa incomodidad que sientes en el estómago es tu cerebro captando señales de peligro que tu mente consciente aún no ha procesado del todo. La realidad es que las citas en línea han cambiado radicalmente la forma en que operan los depredadores. Ya no necesitan acercarse en un callejón oscuro o irrumpir en casas. Pueden hacerlo cómodamente desde una pantalla, creando fantasías elaboradas y entablando relaciones con varias víctimas a la vez. El anonimato de Internet les da tiempo para perfeccionar su enfoque, estudiar perfiles en redes sociales y crear personajes diseñados para explotar vulnerabilidades específicas. Lo más inquietante de estos casos es la cantidad de información personal que la gente comparte voluntariamente con desconocidos en línea. Piénsalo. Sara le contó a Marcus su horario laboral y sus rutinas diarias. Jake le dio a Elena detalles sobre su vivienda y cuándo estaría vacía. Lisa compartió su horario universitario y sus lugares favoritos para estudiar. Datos que parecían inofensivos se convirtieron en armas en manos de personas con malas intenciones. La sofisticación de estas operaciones es impresionante. No son actos de violencia aleatorios ni crímenes oportunistas. Son planes cuidadosamente orquestados que requieren semanas o meses de preparación. Perfiles falsos, fotos robadas, historias que encajan perfectamente con lo que busca la víctima. Todo forma parte de una estrategia que pocos consideran mientras deslizan en busca de una cita. Las agencias policiales en todo el país están viendo un aumento dramático en crímenes que comienzan en aplicaciones de citas y redes sociales. El problema es que muchas víctimas nunca denuncian lo ocurrido. Sienten vergüenza, se culpan por ser ingenuas o piensan que, como lograron escapar antes de que ocurriera un daño físico, no vale la pena denunciarlo. Este silencio permite que los depredadores sigan actuando y cobrando nuevas víctimas. El detective Morrison, que trabajó en el caso de Lisa, me dijo algo que todos deberíamos escuchar. Por cada víctima que denuncia, probablemente haya otras 10 que nunca lo hacen. La magnitud real de este problema está oculta bajo capas de vergüenza, miedo y desconocimiento sobre lo que constituye un delito que merece ser investigado. Pero hay algo más importante que revelan estas historias. En cada caso, las víctimas sobrevivieron porque confiaron en sus instintos y actuaron cuando algo les pareció extraño. Sara salió de la cafetería en cuanto se dio cuenta de que la estaban acosando. Jake pidió ayuda al ver ese mensaje de texto. Lisa creó una escena en el parque cuando se sintió atrapada. Su disposición a actuar, aunque significara ser groseras o llamar la atención, le salvó la vida. Esto es fundamental porque muchas veces nos enseñan a ser amables, a dar el beneficio de la duda, a no causar incomodidad. Pero a veces, ser paranoico o exagerado es lo que te mantiene con vida. Y a menudo, la persona que se molesta porque tomas precauciones te está mostrando exactamente por qué eran necesarias. Quiero terminar con algo que Sara me dijo al hablar de su experiencia. Durante meses, se sintió tonta por no haber visto las señales antes. Se culpó por confiar demasiado, por no exigir videollamadas, por compartir tanta información con alguien que no conocía. Pero con el tiempo comprendió que el problema no era su confianza, sino que alguien eligió explotarla. Ninguna de estas víctimas hizo algo malo por querer conocer a alguien especial o estar abierta a nuevas conexiones. La culpa recae completamente en los depredadores que decidieron aprovechar la soledad y el deseo humano de compañía. Estas historias no pretenden asustarte para que nunca tengas una cita, sino recordarte que tu seguridad vale más que cualquier temor a parecer desconfiado o herir los sentimientos de alguien. Así que la próxima vez que coincidas con alguien que parece demasiado perfecto, que hace muchas preguntas personales desde el principio
o que siempre tiene excusas para no aceptar tus condiciones de seguridad. Recuerda estas historias. Recuerda que, a veces, las personas más peligrosas son las que parecen más encantadoras, comprensivas y perfectamente adaptadas a lo que buscas. Mantente a salvo, confía en tus instintos y nunca te disculpes por protegerte, porque al final del día, quien realmente se preocupe por ti entenderá y apoyará tu necesidad de sentirte seguro. Y quien no lo haga, probablemente no es alguien que quieras en tu vida. Si estas historias te parecieron tan perturbadoras como a mí, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comparte tus propias experiencias en los comentarios. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar tu historia para evitar cometer los mismos errores.